Cabrito Elia de Columbra na vicinidad de su residencia na Canela Moret. Pero defensa de Hashim ya tiene celebración de cumpleaños na dila vecinos del fecha 23, donde incluido según naputaje el papait, hindi según el perdido Cabrito del reclamante. Para na servisyo publiko este día, cuantos días ya hindi tabolbe de la casa na Pasonaka, si Cristina Tubio, 16 años el edad. Si quien ya puede mirar con Cristina, paboroya habla que tamanlinga sa yasunana. Puede ustedes darle información por medio de teléfono número 985-1001 na Police Station 7 na Santa Maria. Para na bantay bata ese día, un 5 años niño, él pidi ayuda con mga buen samaritano para ayuda kanila na gastos para el disuyo operasyon. Este mga tiempo admitido pa na ospital el bata mientras taahuntasen su mga mayores. Continuando, tapidi ayuda financial, el 5 años de edad bata hombre si Raven Lucero. Si Raven ya sostena second degree burns de diferente parte de su cuerpo después derramar un caliente aceite na kusina na un establecimiento. Ang pangtambal niya, daghan na may ugkuan o utang-utang nagali may kwarta mong para sa iyang tambal, kaya na may tambal nga wala diri, sa gawas na mo paliton, naghihimo na mo ang tanan nga kuan lang siya, malibre lang siya, pero karon kulang jud ang kuan nga para sa labaw namo. Problema di Señora Merlin, el pasaje, gastos na estada y operasyon para con su anak na syudad de Davao. Na mencionaw syudad, solamente taas se llama skin grafting para cura con su second degree burns. Un construction worker, el tata di Raven, mientras un ayudanta si Señora Merlin. Para con aquellos quien quiere extender ayuda con Raven, abierto el oficina del Bantay Bata 163 aquí en Ibia CBN Compound, San Jose. Puede también ustedes llamar con el social worker si Lani Escanilla na teléfono número 991-1741. Japanese national con quien abducta na sulod del Julio. Reportamente, yelebayan na basilan. Este y otro mga noticias na birada del TV Patrol sa Bacano. El Task Force ZIA identifica ya kung magaligaw kabesa pensante na airport bombing del Agosto 5. Na linya de telefono si RJ Rosalado para el completo detalles. RJ. Yes, Jewel Almando Regional de Policía ya identifica ya plantea caso contra con tres mga alegaw mastermind no August 5 airport bombing donde más de 20 mga sibilyan ay sale herido. Noong press conference esta tarde, si PNP Regional Director Chief Superintendent Edwin Corvera ya identifica con tres mga alegaw mastermind o kabesa pensante ng airport bombing como kanda antes Kongresista Munir Arbizon de la Segundo Distrito de Sulu, antes alcalde de Pangutaran si Ahmad Nano y el antes alcalde del Maimbung si Najib Maldisa. Pero con tres mga antes oficial de Sulu, 4 otro mga identificado suspechaw, ella incluye na kaso como kanda Maulana Omar, Jojo Adam, Musimar Ali y Munir Hajirul. De Septiembre a 2 ayer pasada las 4 de tarde cuando somete mga pulis ko na supplemental information kontra ko mga nuevo suspechaw na kaso. Si Corvera y habla kay 4 mga testigo ella somete dila mga testimonya na DOJ kaya te implika kung kada Arbizo, Nano y Maldisa como mga aligaw planner o kanya planya ko na atake para likida kong governor sa Kurtan. Kaya sigun saber 4 mga testigo na plano del mga antes oficial siendo presente sila na mga lugar cuando ya planya con el atake kontra kong governor Tan. Kaya tiene sigun miedo mga testigo kaya sila envuelto na kaso, por eso ya decide sila kay kooperan ng mga pulis idala informasyon sobre el airport bombing. Alto el kumpiyansa ng mga opisyal ng PNP kaya na kredibilidad dal di lang mga testigo. Mientras tanto, hindi incluido el nombre di Kokoy Tulawi na kaso kaya planta ng pulisya relataw na airport bombing. Ngay sigun mga ebidensya kaya agarad pulisya para implika el nombre del antes oficial. Mientras tanto, Jewel, pwede kita man entrevista con uno de mga aligaw mastermind na airport bombing si Mayor Ahmad Nano Ian Negaele sobre la akusasyon del mga pulis. Para na TV Patrol sa Bacano, RJ Rosalado, Patrol del Pilipino. Muchas gracias, RJ Rosalado.
El gobierno local na Basilan ta verifika kung maganotisa que posible yaliva na probinsya con el abductado Japanese national Toshiro Ito. Sigun kung Basilan Vice Governor sa Bicol Sahali o Basilan Vice Governor Al-Rashid sa Calahul, tarisvi también él este klase de informasyon pero no puede pa confirmar si verdad este. Kung ito ay abdukta na sulod del mes de Julio. Hasta este mga tiempo, no puede hablar mga autoridad si tiene demand mga persona y abdukta con el Hapon. Sigun kung sa Calahul, ya envía ele mga personajes para chequear na mga munisipyo de sumisip Albarca y Tuburan con el notisya. May parecibi aviso ang boss sa COMELEC y Policía aquí na rehiyon sobre la implementación del gun ban en conexión con el venedero barangay y SK elections. Por eso, blanco pa el COMELEC si debe ba mandaya somete application kung mga pulis, soldado y accredited protective agencies para queda exempted na gun ban. Tamang patrol, Queenie Casimiro. Na calendar of activities que SSL COMELEC Manila, solamente el fecha de la implementación del gun ban él estipula, pero necesita pa según separado resolución donde hay indica mga guidelines sobre la implementación del firearms ban. Al Mario Paura, mga election officers na syudad, si ay implementa ba total gun ban semejante con el kose inisyal del eleksyon del Mayo. As of yet, there is no resolutions for guidelines for filing of candidacy and for the gun ban. So we're still waiting for that. Na total gun ban, solamente mga pulis, soldado y accredited protective agencies el autorizaw carga armas de fuego si de uniforme y si on duty. Prohibido carga armas de fuego afuera del de la residencia mga oficiales de barangay, negosyante, politiko y maskin quien otro gun owner aunque tiene pa este permit to carry. Pero asigun na COMELEC, no puede pa sila man proseso kung mga applications for exemption siendo no hay pa conveni otra vez el Regional Joint Security Control Center o RJSCC que encargado con esta responsabilidad del eleksyon pasao. Wala pa, ma'am. Wala pa po kami natatanggap tungkol sa gun ban. Siguro, hindi siguro the same yung national election ng gun ban na 1 month before, 1 month after yata yun. El COMELEC y mga autoridad de anuncia que el total gun ban del Mayo, uno del mga rason si porque menoraw mga election-related violent incidents durante el eleksyon. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. El Land Transportation Office ya conducí separado investigación sobre el accidente vehicular que ocurrió na Barangay Vitali del semana pasado, donde 3 mga persona ella murí. Y aparece